Buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Qué bueno que están aquí. Qué bueno que decidieron en este domingo maravilloso estar en esta casa de oración. Hoy tenemos un mensaje interesante. ¿Trajiste tu Biblia? A ver, levántala. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de empezar, ¿cuántos nos visitan por primera vez? ¿Quién nos visita? Oh, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Mónica. Bienvenida, Mónica. Bienvenida, Mónica. Esta es tu casa, por allá. ¿Tú nos visitas también por primera vez? ¿Tu nombre? Monse. Bienvenida, Monse. Bienvenida, Monse. Bienvenida. Qué bueno que están aquí. Esta es su casa. Esta es su casa y hoy siéntanse como tal. Si se fijaron ustedes allá afuera, dice bienvenidos a casa porque esta es la casa del Señor. Hoy tenemos entonces un mensaje hermoso, el maltrato infantil. Tenemos que en tu Biblia puedas buscar el Salmo 147 y el verso 3. Salmo 147 y el verso el 3, por favor. Cuando lo encuentres, te animo de favor que podamos ponernos de pie. ¿Está bien? Un ratito nada más. Los que no trajeron Biblia, por ahí aparecerá en la pantalla. Ahí aparecerá el pasaje. Dice este salmo, yo voy a leer la versión Reina Valera, la misma que aparece ahí en el salmo, ahí en la pantalla. Dice el Salmo 147 en el verso 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vamos a orar. Señor, ese fue el motivo de ir a la cruz, a sanarnos, porque ahí en la cruz llevaste nuestro dolor, sufriste lo que, Señor, nosotros íbamos a sufrir y cargaste con la enfermedad para que por las heridas, Señor, nosotros hayamos sanados. La Escritura dice que tú eres el único que sana la dolencia y la enfermedad y el único que perdona el pecado, y es una gran verdad. Qué maravilloso es saber, Señor, que por el sacrificio que hiciste en aquella cruz al morir por nuestros pecados nos das la restauración. Gracias, Padre, porque tú eres fiel a tus promesas y sé que en ti podemos todos encontrar el refugio para encontrar, Señor, valga la redundancia, la sanidad, la restauración, porque, Señor, eres tan maravilloso, Señor, que no hay nada imposible para ti. Hoy te pido gracia, te pido, Señor, que yo pueda hablar a mis hermanos lo que ellos necesitan saber y conocer, que de verdad tú sanas a los quebrantados y vendas las heridas, Señor, para hacernos nuevas criaturas, para disfrutar de esta vida tan hermosa que tú nos das, Señor, en este huerto, para erradicar de nosotros todo el mal, Señor. Te pido esa gracia para hablarles, para que ellos entiendan y conozcan, Señor, que solo tú eres el único que sanas las heridas del corazón. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo que vive en mí me usará para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate, hermano, por favor. El maltrato infantil. Sí es verdad, dice la Escritura, que Él es el que sana las heridas, el que sana a los quebrantados, el que las venda las heridas. ¿Cuántas personas habemos que hemos sido víctimas de un maltrato en años aquellos, cuando éramos niños quizás o adolescentes? Y sin embargo, tú has crecido con ese sentimiento o resentimiento, como quieras llamarle,
Y quizás nunca te hayas preguntado, pero hoy puedes preguntarte, bueno, ¿por qué me ocurrió a mí? Porque a mí me sucedió. Y sabes, quizás puedas preguntarte también, ¿por qué Dios permitió que eso sucediera conmigo? Pero quiero decirte que no hay respuestas para preguntas como estas. ¿Por qué Dios permitió que me sucediera? No hay respuestas. No hay respuestas. Pero sí quiero decirte una cosa. Dios sabe todo. Dios sabe lo que te ha sucedido en aquellos entonces, en aquellos ayeres. Y que quizás sigues tú cargando con ese daño, con esas heridas, que lamentablemente no hay un medicamento en la farmacia para sanar de esas heridas. Pero quiero decirte que nuestro Dios lo sabe y se duele también contigo. Él conoce que tu corazón está herido, quizás. Pero, y si lo sabe todo, Él se preocupa por ti. Él se preocupa por ti. ¿Por qué? Porque te ama profundamente. Mira, ¿a qué se refiere el maltrato infantil? El maltrato infantil abarca aquellas lesiones físicas que se le causaron al niño o te causaron de niño, quizás, con toda intención, que no fue un accidente, que incluye, sí, desde luego, la crueldad intencionada, el castigo injustificado y que te dejó lesiones, que en ese momento lesiones físicas, pero que sanaron con el tiempo, pero que ahí siguen las lesiones, las heridas, el daño en el corazón. Y que cada vez que tú recuerdas a esa persona que te las causó, con cierta tristeza quizás, con cierto odio, y que cuando lo ves deseas hasta vengarte. Eso es lo que ha crecido la persona con ese tipo de daño, y que sin embargo te decía, no hay ningún medicamento que te pueda sanar, solamente nuestro Dios, y que tú decidas hacerlo. Solamente nuestro Dios puede sanarte de esas lesiones que te ha causado. Hoy en día los niños maltratados se encuentran en todo nivel sociocultural, en todos, ricos y pobres, en donde quiera encontramos a los niños maltratados. El abuso, la desatención, son experiencias totalmente destructivas en un menor. Quiero decirte, escúchame y atiéndeme, por favor. Mira, los síntomas hoy que tú quizás puedas sentir, la irritabilidad, el mal desempeño que hayas tenido en la escuela, quizás una actitud que desafía a cualquiera, problemas de salud, el consumir alcohol, tabaco, drogas, el estar cambiando continuamente de pareja, el huir del hogar. Estos son actos que vienen como resultado de aquella persona que padeció el maltrato infantil. Si tú estás sintiendo que lo que estoy hablando es parte de, y si no es, le doy gloria a Dios, entonces significa que hay un sentimiento ahí de culpa que te está dañando y que tú necesitas sanar. Quizás el abuso que hicieron contigo, te golpeaban continuamente. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes porque tú eres el que ha vivido. Y sabes, Dios conoce todo lo que tú has padecido desde siempre. Dios lo sabe. El abuso y la desatención de los niños
origina una herida dentro de nosotros. No aquí es el corazón de carne, acá. Y que cada vez que tú recuerdas, ahí está. Que no te deja dormir quizás por las noches. Que tú ves a la persona que te dañó, que puede ser un ser querido. Quizás tu papá, tu mamá. Quizás un hermano, un tío, un primo, qué sé yo. Te pudo causar algún daño. Y solamente tú lo sabes y esa persona. Pero tú has crecido con ese trauma y que no te deja en paz. No te deja en paz. La desatención que hay sobre los niños por la falta de atención de sus padres hace que el niño no reciba las palabras de aliento o el apoyo que necesita en ese momento el niño. Quizás tú es lo que tú no recibiste. Y la desatención es una experiencia traumática muy grave que priva al niño, que te privó en tu niñez quizás de satisfacer tu necesidad de nutrición y amor. Es decir, no te nutriste tu cuerpo en tu alimentación ni el amor te lo dieron. ¿Por qué? Porque al contrario, fuiste abusada, desatendida. El abuso se encuentra en aquel lugar donde los hijos crecen, en ese hogar donde existe la violencia. Quizás de niño no hayas sido tú la víctima directa del contacto físico, pero ahí queda el trauma, aquí queda el daño. Al ver que como existe la violencia en el hogar, al ver que a la persona que se ama y que nos cuida o que te cuidó, aquella persona abusa de ella, agrede a esa persona. Entonces, de niño nosotros también pudimos haber sufrido de esa causa. Por eso, si hoy tú empiezas a recordar que en tu niñez fuiste desatendido, desatendida o abusado, hay que sanar de esas heridas. Hay que sanar de esas heridas. Tenemos que hacerlo. Porque, insisto, no hay medicamentos para sanar de esas heridas del alma. Solamente nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Solamente nuestro Dios. Más cuando se ha abusado de la persona, del niño, del adolescente en su niñez. ¿Qué es el abuso sexual? El abuso sexual no es otra cosa que aquel agresor querer la gratificación erótica, abusando del menor. Normalmente la persona que abusa del menor es un adulto que el niño, como niños, le tienen confianza, entonces en virtud de esa confianza les hace ser víctimas fáciles, pero cuando se consume el hecho, queda el daño ahí grabado para siempre y es necesario sanar. Es necesario sanar. ¿Cómo puede ser el abuso sexual? ¿Por violación? ¿Por incesto? El incesto es en misma familia. ¿Por tocamiento? Es decir, por tocar, por exhibirse. Aún con palabras, insinuaciones verbales. Todo eso es el abuso sexual que hace al menor. Y el acoso que se hace del menor o hasta de un adolescente, puede ser que aquella persona le conoce, pues siente la confianza del menor
y en virtud de esa autoridad o confianza que tiene, ese parentesco que tiene, consuma su fechoría. Y eso hace vulnerable al pequeño. Por eso nosotros tenemos que entender que solamente nuestro Dios, y hoy, si tú sabes que te ha acontecido algo de esa naturaleza, tú tienes que sanar. Tú tienes que sanar. Tú no puedes caminar por la vida con esos daños, con ese daño, con esa lesión, con esa herida, con ese trauma. Tienes que permitirle a nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, que Él pueda sanar tu corazón. Es grave el maltrato infantil, es grave el daño que tú llevas cargando. No te deja ser feliz, ni puedes dejar ser feliz a los seres que te rodean, a tus seres queridos. ¿Qué consecuencias puede traer el maltrato infantil, el abuso y la desatención? El abuso sexual, la desatención, sí trae consecuencias sumamente graves. Si hablamos del abuso sexual, que normalmente eso sucede hoy en día, hablamos de las consecuencias físicas graves como el dolor pélvico, el síndrome premenstrual, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, dolores de espalda, aún embarazos, enfermedades de transmisión sexual. Todo eso puede venir por el abuso que puede haber del menor, sea el niño o un adolescente aún. Porque recordemos que cuando la persona, el niño o el adolescente confía en la persona, normalmente lo hace y lo lleva y consuma su fechoría. ¿Qué consecuencias psicológicas puede traer? Bueno, sí trae miedo, confusión, angustia, retraimiento, trastornos de sueño, recuerdos recurrentes del hecho traumático, víctimas de abuso, ansiedad, culpa, nerviosismo, fobia, abusan de las drogas, del alcohol, abusan del tabaco. Tenemos que entender que ellos viven cada día intensamente pensando que puede volver a ocurrir el hecho que les maltrató, el abuso o la desatención que vivieron. Y eso es bien importante que lo puedan entender, porque aún cuando el niño está creciendo, él puede presentar trastornos de pánico, puede intentar suicidarse y obviamente la depresión. Todo eso son resultado del abuso, del maltrato del niño, del adolescente. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hayan sufrido de una situación como esta. Y sin embargo, Dios hoy está aquí porque Él quiere ayudarte a sanar de esas heridas. ¿Por qué? Porque es el único que te puede sanar. Es el único que te puede sanar. Es el único que te puede ayudar. No hay nadie más. Nadie más te puede ayudar. Solo nuestro Dios. Solo nuestro Dios. Es el único que te puede ayudar a que tú puedas sanar de esas heridas. Y hoy tú tienes que decirle. ¿Cuántos pensamos que nos podemos esconder a los ojos de Dios? ¿Quién se puede esconder a los ojos de Dios? ¿Te acuerdas qué le dice Jesús a la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2:23?
Dale vuelta a la página, búscalo en tu Biblia y si no lo vas a encontrar ahí en la pantalla. Búscalo, por favor. Mira, en Apocalipsis 2:23, nuestro Dios le dice a la iglesia de Tiatira: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. También Jeremías, en el capítulo 17 y en los versos 9 y 10, habla de algo similar. Y esto les está hablando a los agresores sobre todo. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor: solo yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Quiero decirte una cosa, Dios está afirmando, Jesús está afirmando que Él lo sabe todo. Aquella persona que ha recibido el abuso te está diciendo, si eres tú, que nada ha escapado a sus ojos. Y le está hablando al abusador y le está diciendo, y quizás el abusador está pensando: ya me escapé, ya me salí con la mía, pero Dios lo sabe. Y Él promete vengarse. Él promete vengarte. Y si no, mira lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 19 y verso 21. Versos 19 y verso 21 nada más. Romanos, capítulo 12, verso 19 y verso 21. Dice el apóstol Pablo, invitándonos, y nos dice: no te vengues, hermano, no te vengues tú, amado, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No seas vencido, dice el verso 21, de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios sabe y conoce todo lo que te ha sucedido en tu vida. Dios lo sabe todo. Y Él sabe que aquellas ofensas que te hicieron, que cometieron contra ti y que te han herido, también a Él lo ofendieron. Y ahora tu misión es sanar de esas heridas. Porque lo que aconteció en el día de ayer, tú ya no lo puedes. Ya no puedes hacer nada con eso. Hoy te toca sanar de esas heridas y Dios lo sabe y Él promete vengarse. Él dice: mía es la venganza contra aquel agresor, porque también lo que te hicieron a ti, a mí me ha ofendido, dice el Señor. No permitas que el diablo te venza. No permitas que el diablo te venza. No le des poder para tu vida, para que pueda hacerte, para que te pueda destruir más todavía. Si tu corazón está lastimado, hoy yo te animo a que tú puedas perdonar a esa persona que te agredió, que abusó de ti o que te hizo tal daño que hoy esa herida sigue sangrando cada vez que te recuerdas. Vence, dice la Escritura, al mal haciendo el bien. Y el bien para ti mismo, para ti misma. Mira, si hay una persona que tenía motivo para vengarse, y la Biblia nos habla de él, se llama José, el 11º hijo de Jacob. ¿Te recuerdas?
¿Qué fue lo que le hicieron a José? Yo creo que ya todos hemos leído esa parte de la Escritura en el capítulo 37 de Génesis en adelante. Pero mira lo que habla José en el capítulo 50 y en el verso 20 de Génesis. Si tú le das vuelta, ahí lo vas a encontrar. En el capítulo 50 y en el verso 20 de Génesis, mira lo que dice la Escritura. Hablando José, el 11º hijo de Jacob, dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para mantener con vida a mucho pueblo. Los hermanos de Jacob, los 11 hermanos, lo odiaban, tenían celos de él. Y tal era el odio que tenían contra José que lo vendieron como esclavo a una compañía de ismaelitas. Lo vendieron como esclavo. Querían deshacerse de él, que se fuera lo más lejos de ellos posible para siempre. Y por eso lo vendieron como esclavo. Pero si tú has leído este pasaje de José, has entendido que entonces él llegó después de estar preso y ser esclavo, 5 años como esclavo y 8 años preso en la cárcel. Perdió 13 años de su vida estando cautivo. Él, antes de subir al trono, porque fue el segundo después del faraón, antes de tener ese tal poder, él perdió 13 años de su vida. Pero ¿sabes por qué? Porque él entendió que Dios tenía el control sobre él, sobre todo. Él confió en Dios para finalmente subir como un premio, quizás, no lo sé. Pero él confió en Dios porque él sabía que él tenía el control y que el mal que le habían hecho, todo lo convertiría para bien. José tenía un verdadero motivo para vengarse y no lo hizo, confió en Dios. Y así como tú, si es que sufriste ese daño, también tienes que confiar en Dios, porque ese daño lo convertirá para bien en tu vida. Tú tienes que confiar en Dios, porque Dios te ama, porque Dios cuida de ti, porque Dios no te va a dejar, porque Dios está atento a tu necesidad, está al pendiente de ti. Tienes que hacerlo. Hoy tú tienes que aprender a perdonar. ¿Te acuerdas qué dice una de sus partes Jesús en la oración del Padre Nuestro? Mateo 6, verso 12. Si tú tienes que aprender a perdonar, tienes que hacerlo como Él lo hizo, estando clavado en la cruz. Lucas, me parece que es 23:34. Él dijo, cuando levantó sus ojos al cielo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en aquel momento, aquella persona que te lastimó no sabía lo que hacía. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquella persona que te lastimó, estoy seguro que no era esa persona, sino lo que permitió que esa persona estuviera dentro de él. Y como el diablo vino a matar, a robar y a destruir, él trató de destruir también tu vida, pero hoy Dios ha venido a ti para que tú puedas ser restaurado, ser levantado, como lo fue aquel hombre llamado José, que ascendió al trono siendo el segundo al poder en aquel país, el más poderoso del mundo en aquel momento, Egipto. Solo después del faraón era el que tenía más poder. Después de 13 años
que estuvo preso y cautivo en aquel lugar, en Egipto, él ascendió porque confió en Dios y Dios lo premió de esa manera. Hoy yo te animo a que tú puedas hacerlo también. Por eso hoy yo te animo a que aprendas a perdonar. Si tú sabes que esa persona te causó tanto daño, tienes que perdonarlo. Este pasaje de Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas. Otras versiones dice, y perdona nuestros pecados. Pero haz lo tuyo, perdona mi pecado, Señor. Perdona mi pecado. Él nos dejó un mandamiento nuevo, amar a nuestros enemigos aún, bendecir a nuestros enemigos aún, bendecir a aquella persona que te hizo daño, que te causó aquella herida que aún sangra hoy, que cada vez que lo ves o lo recuerdas o recuerdas el hecho, está ahí esa herida sangrando que no puedes sanar porque no se lo permites. Por eso dice Jesús, y perdona mis pecados. Y luego sigue en ese mismo pasaje de Mateo 6:12, como yo también perdono al que peca contra mí, a nuestros deudores. Dice, al que peca contra mí, tienes que perdonar a aquella persona que te lastimó, aquella persona que te causó el daño, tienes que perdonarlo. Si tú quieres ver la vida de una manera diferente, tienes que perdonar. No puedes vivir con esa daga clavada ahí. Tienes que permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Quiero decirte, el pecado nos separa de Dios. Génesis 3:24 dice que aquellos hombres los echó fuera de la casa, del huerto, por desobedientes. El pecado nos aparta de Dios. El pecado es nuestro mayor enemigo, el problema más grande que hay para ti y para mí. El pecado domina tu mente, tu corazón. El pecado es el poder que te hace enfermar. El pecado es lo que corrompe tu corazón. El pecado es la raíz de todos los males. Lo que está aconteciendo afuera es por el pecado, por la maldad, porque el corazón del hombre está corrompido. Cuando debiéramos amarnos los unos a los otros, ¿qué es lo que hay? Odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, deseo de vengarnos cada vez que nos hacen algo. El pecado es la condición moral, les decía hace un momento cuando teníamos Santa Cena, la condición moral y espiritual para la cual no hay cura. No hay cura para el pecado. El pecado es nuestro mayor enemigo, nuestro mayor problema. Tu mayor necesidad, mi mayor necesidad es tener el perdón de Dios. Y la condición es que tú confieses con tu boca. Recuerda que el pecado que no se confiesa con la boca no tiene perdón. Tú tienes que confesarlo. ¿Por qué? Mira, Dios es omnisciente, conoce lo que hay aquí en el corazón espiritual. Este es nuestro corazón espiritual, nuestra mente. El diablo no conoce lo que yo pienso, conoce lo que habla mi boca. Por eso tú tienes que confesar con tu boca el pecado que haya en ti. Y si tú quieres ser libre, tienes que confesar, porque esa es la condición. El apóstol Juan lo dijo y lo dejó muy claro en su carta primera, 1:9. El que confiese su pecado,
recuerde que Dios es justo y es fiel para perdonar. Y tú tienes que perdonar. ¿Qué importa lo que te haya hecho? Quiero preguntarte, ¿tú recibiste algún mal mayor que el que Cristo recibió? Cristo fue despreciado, fue rechazado, fue blasfemado, fue escupido, fue golpeado para finalmente ser crucificado. ¿Tú recibiste algún daño mayor que el que Cristo recibió? Y sin embargo, Cristo dijo en la cruz, perdónales porque no saben lo que hacen. Y si tú recibiste ese daño, si tú fuiste maltratado de niño o en la adolescencia, tienes que perdonar. El perdón es la única medicina que hay para ti. Porque, insisto, puedes ir a la mejor farmacia y no vas a encontrar nada que pueda sanar esa herida en el corazón. No hay nada. Y te vas a ir a la tumba. Y si te vas así en esa condición a la tumba, ¿dónde crees que puedas quedar? Te decía hace un momento, los efectos finales del pecado son condenación y muerte. Los efectos actuales es miseria, es culpa y es vivir con esa cruda realidad que no te deja ser feliz. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Perdonar? Cuando Jesús dijo, ahí mismo en Mateo 6, 14 y 15, si perdonas, yo te perdono. Pero si te niegas a perdonar, yo también no te perdono. Y si no tienes el perdón de Dios, estás separado de Dios, separada de Dios, y por lo tanto, lejos de Él. Todos necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Él es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Por eso quiero decirte que si tú vuelves a Él, te reconcilias con Él, Él te recibe con los brazos abiertos y entonces podrás hacer lo que hizo el apóstol Juan, recargar tu cabeza en su hombro. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que perdonar. Y hoy es el día. Ponte de pie. Hoy es el día que tú tienes que perdonar. Hoy es el día para ti. Hoy es el día que tú tienes que hacerlo. Yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Pero cierra tus ojos y hazla en forma audible. Si no quieres que escuchen los demás, hazlo audible nada más. Que escuche nuestro enemigo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, hoy me doy cuenta que vivo en pecado, pero hoy quiero dejarlo en tus manos, porque no he querido perdonar la ofensa que me hicieron en el pasado, porque mi corazón sangra, me duele y hay odio, rencor, resentimiento, falta de perdón, deseo de vengarme. Pero hoy he decidido venir a ti, he decidido abrirte mi corazón y darte la bienvenida y declarando, Señor Jesús, que tú eres mi Salvador y Señor. Y ahora con tu ayuda decido perdonar. Perdona, nombra a la persona que quieres perdonar. Dile, te perdono y te bendigo en el nombre de Jesús, pero nombra a la persona y dile, todo el daño que me hiciste lo llevo bajo la sangre de Jesús. Ya no me debes nada, porque ahora al bendecirte deseo que tú también puedas salvarte, que puedas tener el perdón de Dios, que puedas llegar a su cruz para que tú encuentres la restauración y la salvación. Ya no me debes nada, pero ahora dile, Señor, perdóname, porque
vivía en pecado. Yo le abrí las puertas al pecado y aún a Satanás y permití que me esclavizaran. Pero hoy le cierro las puertas al pecado y a Satanás y quiero que sea tu Espíritu Santo el que tome control de mi vida, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones. Dile, renuncio a ti, Satanás, y a todas tus obras, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús yo soy libre, porque he dejado en libertad a aquella persona que me mantenía presa. Ahora yo soy libre, porque Cristo Jesús prometió que si yo confío en Él, Él me hará libre. Y Él cumple, porque Él es fiel. Él viene a darme vida. Y ahora yo, creyéndole a Él, me siento en libertad. Por eso renuncio a ti, Satanás, y a todas tus obras en el nombre de Jesús. Renuncio a todo espíritu inmundo de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón, de deseo de venganza, de suicidio, de homicidio. En el nombre de Jesús renuncio a todo espíritu inmundo de tristeza, de dolor, de temor, de miedo, de amargura, de hechicería, de brujería. En el nombre de Jesús pido perdón por todos los pecados que por causa de mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos estén arraigados en mi vida. En el nombre de Jesús se cancela, renuncio a toda herencia, a toda cadena generacional en mi vida, en mis hijos y en los hijos de mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Renuncio al pecado de mis padres, de engaño, de mentira, de divorcio y de todo lo que tú aborreces, la enfermedad, la inmoralidad, todo lo que tú aborreces. Renuncio a todo lo que puede estar arraigado por causa de mis ancestros, en el nombre de Jesús, declarándome libre de todo ello, porque tú ahora gobiernas mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te entrego mi vida y declaro con mi boca que tú eres el Señor y eres mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue con tus ojos cerrados. Jesús, tú lloras con nosotros en nuestro dolor. Nada puede separarnos de tu amor. Abraza a este corazón que sufre y que tú conoces. Tú eres más grande que nuestro dolor. En medio del quebranto, de nuestra confusión, de nuestra ira, tú estás con nosotros y contigo siempre hay esperanza. Trae sanidad, por favor, Señor, a estos hijos tuyos que están hoy aquí, a quienes han tratado mal. Acércalos a ti, porque de ti también abusaron injustamente y sabes cómo se hace sentir eso. Te doy gracias, Señor, porque por mucho que alguien haya lastimado a alguno de mis hermanos, tú eres el refugio seguro en donde podemos correr. Ahora envuelve a estos hijos tuyos con tu amor incondicional. Dales la valentía para traer a ti su quebranto y su dolor, y ya no carguen él solo con su problema. Dales también gracia para perdonar y sabiduría para saber cuál es la mejor forma de seguir adelante. Señor, a ti no te intimida lo desordenada o confundida que pueda estar nuestra vida. Y si te agradas en sanar nuestras heridas. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que quizás no haya desaparecido el dolor, pero es el inicio para romper esa atadura en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me has dado, porque soy sacerdote del Altísimo, se rompe toda atadura y todo poder del Satanás en tu vida, en el nombre de Jesús. Y ordeno que se larguen de ti. Déjalos ir,
porque tú has perdonado, porque Cristo Jesús te ha hecho libre y porque Él restaura y Él es fiel a su promesa. En el nombre de Jesús eres libre, porque Cristo te hace libre, porque Cristo ahora es Señor de tu vida y porque el Espíritu Santo ahora vive en ti, porque Él ha prometido que todos los que declaramos con nuestra boca que Cristo Jesús es Señor y Salvador, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús.